Bienvenidos a otra sesión del taller de aprendizaje del violín a través de Contigo en la Distancia. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de ejecución dependiendo de las épocas en las que estén enmarcadas las obras musicales. Empecemos un poco por el barroco. En el barroco tenemos que tener presente aspectos de la construcción del instrumento que comprometían el hecho del volumen de sonido, la forma de interpretación. En la etapa del barroco, estamos hablando de 1600 y fracción, siglo XVII y mitad del XVIII, pues nos vamos a encontrar con el hecho de que la mentonera no existía, el diapasón era mucho más corto. Vamos a quitarle este pedacito de acá, vamos a crear que esté acá, hacia acá, por tanto la cantidad de posiciones del violín era un poco menos. Vamos a partir también de que el arco no era así como lo observan, la varilla era un poco más fina y aquí en la punta pues tenía otro tipo de terminación mucho más alargada. Las cerdas no eran tantas como las que pueden observar. Todo esto comprometía pues el volumen de sonido. Ahora, ¿a qué se debe este tipo de circunstancias? Pues que al inicio de la ejecución de los instrumentos pues era el músico tomado como un empleado de servidumbre prácticamente. Entonces, como no existían los grandes teatros, las grandes salas de conciertos, pues realmente no demandaba en ese momento el instrumento una evolución de ese sentido. Ahora bien, nos encontramos en el siglo XXI y vamos a poner que vamos a ejecutar obras de Vivaldi, de Bach, de Telemann, y muchas veces se puede pensar que en el barroco se ha llegado a plantear pues el vibrato no existía o no se utilizaba. Discrepo en ese punto. ¿Por qué? Porque existían otras herramientas como era el vibrato del arco, de la mano derecha. Yo les voy a ejemplificar en unos segundos cómo sería esto adecuado, ¿no? Y en el caso de la mano izquierda, pues tenemos que plantear que a lo mejor no había un desarrollo de un aparato técnico como pudiéramos mencionar en Paganini posteriormente, pero sí había una presencia de expresividad. Recordemos, como les expliqué en la anterior sesión, que el vibrato es un recurso de expresividad. Y pues estamos hablando de seres humanos que igual necesitaban transmitir emociones. Ahora bien, partiendo de acá, de que el violín como instrumento ha evolucionado, de que el arco también ha evolucionado, no podemos perder de vista que también está en la interpretación. Y debemos, a partir pues de las reglas del estilo, también tener nuestra interpretación, porque si nos ponemos a reproducir literalmente todo lo que conocemos en cuanto a este estilo, o que nos digan que no vibra, que el sonido es así o que el sonido es más cual, pues perdemos un poco también de nuestra autonomía como intérpretes de la música. Por ejemplo, si fuéramos a tocar Vivaldi, no podemos ejecutar un Vivaldi de la siguiente manera. Está demasiado sonoro, demasiado agresivo para lo que realmente necesitamos en este momento. Estamos partiendo de un estilo que es un poco más refinado. Entonces, con tocar las notas con una articulación ligeramente cortadas y que el sonido sea limpio, un poco más transparente, sin agresividad, sin forzar pues la salida de la sonoridad, pues podemos lograr mejores resultados. Vamos a lograr un efecto un poco diferente. A lo mejor algunos dirán, ay, pero suena un poco carente de sonido. Sí, es verdad, no es algo incierto, pero también tenemos que responder un poco a la época dentro de la modernidad, por muy paradójico que pueda sonar. Ahora bien, lo que les había comentado del vibrato de la mano derecha con el arco. En el barroco se utilizaba un tanto este recurso de la siguiente manera. A lo mejor es casi imperceptible, pero es esto.
es hacer un poco como si fuera un oleaje dentro del arco, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta pues que este estilo exigía este tipo de recursos y adaptarnos a estos recursos para que logremos la ejecución. No modificar nuestra interpretación al 100%, que de tal manera que comprometamos incluso pues, los cánones del estilo. Pasando al clasicismo ya vemos un poco más de desarrollo instrumental y podemos aumentar incluso el empleo del vibrato en este caso, ¿no? Tenemos un Mozart, por ejemplo. Tenemos que pensar en unos puntos importantes. Cada estilo nos va a exigir pues distintas articulaciones. Entonces la articulación, pues los intervalos, la temática, todo eso ya nos va a dar una diferenciación suficiente entre los estilos. No debemos forzar, no debemos implementar pues de alguna manera alguna de las cuestiones del vibrato excesivo y algunos aspectos así, porque entonces nos vamos a estar saliendo de contexto y vamos a caer en una monotonía de interpretación, donde todas las obras nos queden de la misma forma. Ahora bien, pasando al romanticismo, ya aquí tenemos todo el esplendor de la expresividad. Tenemos un Tchaikovsky, tenemos pues un Mendelssohn, tenemos un Schubert, y eso podemos resaltarlo a través de la forma incluso de la composición de estos autores. Por ejemplo, tenemos un fragmento del concierto de violín de Tchaikovsky. Ya hay otro tipo de conducción de la melodía y por ende puedo exigir de por sí el vibrato un poco más presente en este sentido. No olvidemos estos detalles que les he explicado en la sesión de hoy para que puedan tener siempre una interpretación acorde a las épocas de la música. Nos vemos en el próximo encuentro. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.